Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a iniciar la presentación de este libro que lleva por nombre Educación Ambiental y Pandemia, Representaciones Sociales de los Estudiantes Normalistas, del doctor Raúl Calixto Flores, aquí presente. Aquí presente. En esta ocasión nos acompañan la maestra Odette Serna Huesca, a quien presento. Sí. La maestra Maribel Medina Fernández y la maestra María Francisca Castillo Sánchez. Y bueno, pues sabemos que es un libro muy interesante porque pues es algo que se documentó en la época de pandemia, donde sucedieron pues muchísimas cosas que cambiaron nuestro entorno y pues de ahí en adelante hubo nuevos paradigmas, nuevas formas de hacer la escuela, nuevas formas de hacer muchísimas cosas. Entonces, le voy a dar la palabra a la maestra Odette. Bueno, la maestra Odette Serna Huesca es profesora investigadora de tiempo completo en la Normal Superior de México. Ella es doctora en pedagogía por la Escuela Normal Superior de México, doctora en Socioformación y Sociedad del Conocimiento por el CIFE, adscrita a la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología y la División de Posgrado. Sus líneas de investigación son formación de docentes para atender la interculturalidad, prácticas docentes para la enseñanza en educación secundaria y relaciones interpersonales y violencia escolar. Ella es responsable del cuerpo académico La Interculturalidad en la Formación Docente. Además, es miembro de la Red Nacional para el Fortalecimiento de Cuerpos Académicos. Ella es también perfil PRODEP desde 2011 a la fecha y entre sus publicaciones destacan diversos artículos y capítulos del libro sobre temas como la violencia escolar, la interculturalidad, la discriminación, la educación y competencias socioemocionales. En relación a la educación ambiental, también ha colaborado en temas relacionados con la enseñanza de la misma. Bienvenida, doctora Odette, y pues bueno, le damos la palabra para que empiece a comentarnos sus impresiones sobre este libro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Un placer doble, diría, por estar aquí presente. Primero, mi agradecimiento al doctor Raúl Calixto por esta invitación. Diría que por dos razones. Primero, porque la educación ambiental dentro de mi formación es un área que me gusta mucho y que por azares del destino pocas veces he profundizado. Cuando lo he hecho ha sido a partir precisamente de invitaciones del doctor Raúl y de esta necesidad de ir continuamente trabajando con la educación ambiental. Este libro es producto de una investigación que hicieron con estudiantes que fueron mis alumnos en la Normal Superior. Y el segundo agradecimiento va en el sentido de que al leer el texto me hicieron reflexionar sobre muchas cosas. Esta mirada del exterior que de repente para quienes estamos formando profesores se va normalizando y dejamos de ver muchas cosas. Este libro me parece un libro muy importante. Profundiza, por supuesto, en las representaciones sociales, en las visiones, las distintas vertientes y perspectivas de la educación ambiental y la importancia que tiene. El doctor Raúl ya había hecho una investigación anteriormente con los estudiantes normalistas y había obtenido una radiografía de momento
que ahora en esta segunda investigación que se realizó durante el periodo de la pandemia, tuvo resultados muy interesantes porque hubo un cambio, yo diría que muy significativo, sobre cómo redimensionaron algunos elementos que deberían estar presentes en la educación ambiental. Y el segundo capítulo, que es un capítulo que se llama La formación inicial docente, donde particularmente se profundiza en cuáles son las distintas perspectivas que se viven en las escuelas normales, en este caso en el Plan 2018, sobre qué se enseña en educación ambiental y en qué licenciatura se enseña, con una visión que queda, digamos que limitada, y por eso yo decía, esta reflexión de qué hacemos y qué podemos hacer me pareció muy interesante, sobre todo porque esta investigación se hizo con el Plan 2018, pero ahora estamos ya trabajando con el Plan 2022 y entonces yo creo que son momentos muy interesantes para reestructurar, revisar, profundizar sobre la formación docente. El doctor Raúl Calixto en este libro plantea como objetivos del estudio describir las representaciones sociales de la educación ambiental. Y me parece que esta revisión, esta descripción, tiene un sustento teórico muy amplio en el libro y nos habla de cuáles son las vertientes que se trabajan y, por desgracia, cuáles son las que han sido abordadas en la formación de docentes. Y efectivamente, se enseñan, él habla de una parcialización, una fragmentación y sobre todo de una serie de temas que son abordados en distintos espacios de manera aislada y sobre todo con una visión conceptual más que actitudinal y valoral, que son elementos que me parecen muy importantes en esta formación de quienes a su vez van a ser los profesores, en nuestro caso, de educación secundaria en las distintas escuelas de la Ciudad de México. En ese sentido, algo que también llama mucho la atención es la visión con la que los estudiantes, que fueron estudiantes de 3 semestres diferentes de la licenciatura de biología, tienen sobre la educación ambiental. Cuando lo estaba leyendo, me pareció muy interesante, muy importante ver cómo su mirada se abrió un poco, porque indudablemente que la visión con la que se ve la educación ambiental por estos estudiantes es una visión antropocéntrica, que es un problema que se da, inclusive, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero en el propio programa de estudios vemos la biología en función de los problemas que tiene el ser humano. Sí, es una visión antropocéntrica que está pensada para
tratar de resolver desde la escuela los problemas sociales que enfrentamos. Y esto es un riesgo para quienes tenemos esta formación biológica, porque entonces los demás seres vivos se van haciendo invisibles. Y si no son útiles para el ser humano, entonces no le damos la importancia que se tiene. Esto que en un primer momento sucedió en la primera investigación que el doctor Raúl realizó con los estudiantes, hoy se vio transformada. El periodo de pandemia los hizo más sensibles, se dieron cuenta y redimensionaron qué sucede cuando por diversas circunstancias el ser humano tiene que retraerse, aislarse y entonces dejar que la naturaleza recupere esos espacios que le están siendo quitados. Y sobre todo, en ese sentido, me pareció muy interesante y es parte de las conclusiones que el doctor Raúl realiza, que el estudiante entonces no solamente está pensando en él, en realizar algunas campañas o algunas actividades para tratar de reducir los problemas, porque está centrada esa educación ambiental en estos problemas, ¿no?, que el estudiante ve como la escasez de agua, la basura, la contaminación, y abrir un poco más la mirada en función de cuidar la salud. Y no solamente la suya, sino la de su entorno, la de sus seres queridos, pero también la de los seres vivos. Me parece que este resultado obtenido y esta mirada permitió, desde mi perspectiva, valorar que se puede hacer. Claro, no tenemos este problema cada año, ¿verdad? Entonces, sí, habría que ver que sí se puede realizar, que los estudiantes en aquel momento, por supuesto que como todos los demás, ya dejaron de realizar actividades que estaban acostumbrados a hacer, las prácticas de campo, las actividades de laboratorio, y trabajar de manera virtual una materia como esta, pues fue un reto para quienes condujeron los espacios que fueron motivo de esta investigación. Los estudiantes se dieron cuenta que tuvieron que ir no a buscar un problema en la escuela porque físicamente no estaban presentes, pero desde su entorno tuvieron que ver tuvieron que diagnosticar qué problemas había y entonces tratar de dar soluciones. Y esto me parece que hoy en la nueva escuela mexicana es un planteamiento muy vigente, que debe ser retomado, porque el profesor no se puede quedar en el aula ni se puede quedar a nivel de plantear algunos temas, porque así se trabaja, ni siquiera como problemas, sino como temas. Y entonces, cuando él tiene este tipo de acercamientos, se va sensibilizando, va desarrollando otro tipo de actitudes, se va convirtiendo en un promotor de la salud, a lo mejor no solo de los estudiantes, sino de su propio entorno familiar, su entorno social, que no es algo fácil de lograr y que va más allá de ir a una escuela secundaria a trabajar 50 minutos, que esa es una limitación muy fuerte que tiene el profesor de secundaria, no solo por el escaso tiempo con el que cuenta para trabajar con los estudiantes, sino
porque trabaja, les diría que solo en compañía. Tiene muchos profesores de distintas disciplinas, ¿no? Como parte de sus compañeros de trabajo, pero cada quien desarrolla su actividad de manera aislada. Cuando la educación ambiental es un campo que debiese ser trabajado de manera no solo interdisciplinaria, ¿no? Por eso está hoy, por eso está hoy como uno de los ejes articuladores, no necesariamente como educación ambiental, pero tiene varios de estos ejes articuladores se retoman aspectos muy importantes. Y entonces no solamente tendría que ser el trabajo de los profesores, sino de toda la comunidad escolar y de la comunidad social, y que pudiera de manera conjunta, como el doctor Calixto lo plantea, ir más allá de un trabajo individual, personal, y por supuesto de darse cuenta que hay muchas acciones de distintos grupos que son responsabilidades que tienen que ser asumidas por ellos. Sí. ¿Sí? Hasta el mes. Sí. Muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, pues muchas gracias, doctora Odette. Muy interesante todo lo que usted nos plantea, ¿verdad? En cuanto a los profesores en formación, que pues a final de cuentas ellos son los que van a dirigir la educación ambiental cuando ellos estén ya en sus prácticas, en su práctica profesional. Entonces, pues de ahí la importancia de ver qué es lo que ellos saben, cómo ven, ¿verdad?, la educación ambiental, qué es lo que ellos conocen y cómo lo representan también. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a continuar discutiendo, dialogando sobre estas cuestiones, y pues le voy a dar la palabra a la maestra Maribel Medina Hernández. Bienvenida, maestra Maribel. Bueno, la maestra Maribel es egresada de la carrera de licenciatura en análisis químico-biológicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella cursó la maestría en Ciencias Ambientales dentro del Programa Nacional de Posgrados en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La UAS, sí. Y desde agosto del 2009 labora como catedrática en la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle, impartiendo las asignaturas de Ingeniería Ambiental, Mecánica de Fluidos, Química para la Ingeniería y Laboratorio de Ciencias. Además, desde el 2021 está a cargo de la jefatura del área básica de dicha facultad. Ella también ha obtenido en varias ocasiones el premio a la mejor docente de la Facultad de Ingeniería y el premio Indivisa Manet de mayo de 2009 a julio de Manet. De mayo de 2009 a julio de 2015 fue responsable de la Oficina de Especificaciones Técnicas de Equipo Electromecánico de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS. Y del 2004 al 2006 elaboró en ASICAM, Asesoría de Servicios de Ingeniería en Control Ambiental, desarrollándose en la elaboración de estudios de impacto ambiental, estudios de riesgo, informe preventivo, licencia ambiental única, cédula de operación anual y diagnóstico de aguas residuales. Además, cuenta con las siguientes competencias adquiridas en distintos cursos, diplomados, como es el manejo de base de datos, diseño instruccional, eficiencia energética en la edificación comercial y residencial y manejo de residuos sólidos. También es especialista en gases medicinales, impacto ambiental, calidad en laboratorio de pruebas ambientales, análisis y tratamiento de agua residual y auditor interino del ISO 14000. Bien, buenos días. ¿Me escucho bien ahí? Sí, vale, gracias. Pues al igual que la doctora Odette, me
Me sentí muy honrada cuando el doctor Raúl Calixto me hizo la invitación para estar en este recinto compartiendo con ustedes. Como se dieron cuenta cuando leyó la doctora Jessica mi reseña, mi ámbito es un poco más técnico comparado con quienes comparto este presidium, que entiendo y rescato la valía que tienen hacia su expertise en la parte pedagógica. Sin embargo, creo que cuando hablamos de educación ambiental, tenemos cabida para todos estos agentes de cambio que buscamos crear. Realmente el estar aquí para mí es una invitación para que ustedes puedan acercarse al texto del doctor Raúl Calixto. En mi caso me conmovió cuando lo leí. No sé si fue coincidencia o si ya estaba planeada llevar así la investigación educativa que se aborda en el documento, pero esos tres factores que logran coincidir, que es el contexto de la pandemia, la formación de estudiantes que serán en un futuro docentes de biología de nivel secundaria y la parte de las representaciones sociales de la educación ambiental, cuando esos tres factores lograron unirse o coincidir y generar esta investigación, me pareció muy importante y muy conmovedor en el contexto en el que se daba. Si bien hace un momento se mencionaba sobre el episodio de la pandemia, me parece que este es un factor que marca y es relevante en los resultados, en la conclusión que se plantea en el texto, porque finalmente nosotros hace 4 años no teníamos la noción de que podía verse un escenario con en algunos momentos catastrófico, muy negativo, como fue esa incertidumbre al inicio del periodo de la pandemia, pero rescato cómo, a pesar de que pueda ser algo paralelo, durante el periodo de la pandemia, que fue un momento, como lo decía, de incertidumbre, de dolor, no solamente en cuanto a pérdidas humanas, sino también en temas de incertidumbre de su continuación de estudios, para el caso de ustedes, en nuestro caso del otro lado, la continuidad laboral, cómo poder tener estrategias para continuar con nuestras actividades cotidianas. Me parece bien importante cómo surge de manera paralela aspectos positivos o bien la identificación de oportunidades de mejora, que es algo que rescata el doctor Raúl Calixto y que me parece que es muy notable en los resultados que él, o en los hallazgos que él obtiene para dar cuenta de lo que los estudiantes narraban en esas entrevistas que él realizó con ellos. Surgen entonces detonantes muy importantes, como es hablar de reconocer esa fragilidad humana que tenemos como seres vivos, nuestro estilo de vida y el sistema capitalista en el que nos encontramos, donde predomina la parte de un interés económico sobre un interés común. Es relevante porque en ese periodo que fue un detonante, me parece que la mayoría nos dimos cuenta de que, aunque tengamos una visión individualista, pertenecíamos a una comunidad, y no solamente de nosotros como especie, sino que pertenecíamos a una comunidad dentro de un entorno natural, de un entorno social, cultural, y que el que estuviéramos conscientes de esa posición que nosotros teníamos, y en este caso reflejado en los estudiantes, seguramente cambió esa visión y se observa en las narraciones o en los fragmentos que ustedes podrán encontrar dentro del documento de las entrevistas. Se observa cómo ellos identifican esa fragilidad que tenemos como especie humana, y que evidentemente son más conscientes no solamente de la parte disciplinar y de los conceptos técnicos que podían estar abordando en sus distintas asignaturas o en su plan de estudios como futuros docentes de biología, sino que ellos eran conscientes de su realidad como individuos dentro de una comunidad. Recuerdo cómo en esos momentos de pandemia
que justo fue en el periodo de al inicio del 2020 a 2021 cuando surge o se desarrolla esta investigación, pues todos nos volvíamos un poco expertos en virología, ¿no? Un poco expertos en mecanismos de acción, en cómo se transmite una enfermedad infectocontagiosa, un patógeno, un hospedero susceptible. Y aquí se rescata muy importante cómo el conocer esos elementos nos permite narrar de forma diferente nuestra realidad, que es algo que se recopila de una manera fina, de una manera detallada y a la vez cercana, esa experiencia que estaban teniendo los estudiantes y cómo a su vez lo dimensionan en cuanto a la representación social que ellos hacían sobre la educación ambiental, entendiendo que no solamente iba a ser una transmisión del conocimiento, sino que también iba a detonar como un mecanismo transformador en cuanto a sus ideas, a sus valores y a sus actitudes que finalmente generaban un cambio en su comportamiento o en su conducta. Me parece notable que en el desarrollo del texto se afina claramente cómo los estudiantes a través de diferentes dimensiones, me voy a permitir rescatar algunas notas, a partir de las dimensiones ellos dan cuenta de la representación social para construir esos elementos que le daban un significado a su pensamiento o dan sentido a sus comportamientos. La dimensión de la información en cuanto a las causas respecto a los efectos y sobre alternativas de solución. La dimensión de representación en donde ordenan y jerarquizan los elementos que van a configurar el contenido. Y la dimensión de actitudes, donde expresan diversas acciones concretas que realizan de forma individual o familiar, o bien que pretenden realizar en un futuro como docentes. En la parte final del texto, para mí fue importante identificar conceptos que seguramente si no se hubieran dado en el entorno de la pandemia como el contexto de la investigación, no se hubieran rescatado como parte de los hallazgos. Repito, la fragilidad humana, la ansiedad ecológica de no saber en dónde estábamos posicionados, de no entender ese proceso de incertidumbre que al final de manera paralela nos dejó un aprendizaje e incluso hablar de conceptos como un estrés ecológico, de darnos cuenta que somos seres vivos, que pertenecemos y reconocemos que somos parte de un entorno y de intentar tener una visión o de cambiar hacia una visión ecocéntrica y no centrarnos en una visión antropocéntrica donde generalmente nuestro estilo de vida está centrado a una parte individual y a un sistema capitalista económico, que es algo que refiere y que menciona el documento. Y que también es importante porque el evidenciar esta perspectiva que tenían los estudiantes, a mí me hace pensar, y era lo que comentaba un momento antes de que iniciara esta sesión con la doctora Odette, que conocía o que fueron sus estudiantes quienes participaron en la investigación, que en este momento ellos ya serán docentes en alguna escuela, en alguna institución, y que lo que se busca cuando se trabaja en la formación de docentes es que sean esa semilla que germine en otras personas. Entonces me parece que el que ellos tuvieran a manera de coincidencia esta experiencia en su formación durante el periodo de la pandemia seguramente impactará y esperemos que sea de una forma positiva en los estudiantes que en este momento están con ellos y que serán entonces esa semilla que germine, que se propague y que contribuya a la transformación que buscamos hacia entender mejor nuestro entorno y hacia generar medidas que nos ayuden a prevenir, a disminuir los impactos ambientales cuando hablamos de una mitigación o bien a establecer mecanismos de control para impedir
que nos tengamos que enfrentar a problemas ambientales que por su naturaleza sean complejos, pero que la propuesta de solución sea más compleja o más drástica, que incluso no puede ejecutarse. De tal manera que me gustaría concluir con referir que la educación ambiental, como lo menciona el texto, debe ser una educación en, para y por la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Maribel. Pues definitivamente hay muchísimas cosas, ¿verdad?, que se pueden comentar del libro, y precisamente pues centrar esa atención en esos cambios que se tienen que dar en los procesos de formación para que los resultados en la educación también sean distintos, ¿verdad?, y que no continuemos en esa inercia donde pues se aborda muy poco la educación ambiental en el nivel de secundaria o solo en un proyecto y ya, ¿verdad?, y se va perdiendo. Pues bueno, continuando con las exposiciones, le voy a dar la palabra a la maestra María Francisca Castillo Sánchez. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Maestros. Posteriormente obtuvo un título en Pedagogía por la Normal Superior de México. Cuenta con diplomados, especialidades en áreas afines a su formación. Además, realizó estudios de posgrado, obteniendo el título de maestría en educación por la Universidad de las Américas, y también el título de maestría o maestra en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica. Ella también es egresada de nuestra universidad del posgrado. Se ha desempeñado en la docencia de 1982 al 2001 en educación básica y especial. Desde el 2001 hasta la fecha es profesora investigadora en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México, de la Ciudad de México, adscrita en la Academia de Cultura Científica y Humanista. Bienvenida, maestra Francis. Gracias. Comienzo con lo siguiente. Mi agradecimiento por la invitación al doctor Raúl Calixto, y ahora que los veía de aquel lado, yo así estuve en estas aulas, en estos auditorios, entonces me da mucho gusto regresar aquí de este lado y haciendo la invitación y la reflexión que esperemos que ustedes estén de este lado. Gracias al doctor, de alguna manera, o de muchas maneras, porque él fue incluso mi director de tesis, pues estamos aquí y con esa invitación. Es una preocupación no expresa de un área del conocimiento, ni solo de la educación ambiental, ¿saben? Esta pandemia nos ha dejado muertos, nos ha dejado vivos, nos ha dejado a veces sin esperanza. Y si no somos capaces de entender lo que sucedió, es muy probable que ahorita pues ya tenemos y ya salió otro virus y ya estamos en condiciones de esto, ya se expandió, ¿no? Entonces tenemos que aprender. Y este libro nos invita, a través de las reflexiones de estudiantes, a través de la reflexión, en este caso del doctor, a leerlo. Porque es una investigación, ¿saben? Y esta investigación pues tiene que ver, como lo mencionaban mis antecesoras, y tiene que ver con estudiantes que vivieron situaciones especiales, pero que de parte del investigador, y ya ustedes ahora que elaboren sus trabajos de investigación y tesis se darán cuenta que hacer una investigación nos mueve hacia muchos lados. Entonces, desde el lado del investigador, hacer encuestas, entrevistas, utilizando los recursos, de verdad que sí fue, creo que sí, bastante difícil. Por eso me da mucho gusto estar participando y comentando el libro, que el doctor, pues de alguna manera, este libro es joven, acaba de salir, ¿no? Entonces, los invito a que lo lean. Yo voy a hacer como una radiografía de los capítulos, pero me voy a tener sobre todo en muchas cosas, porque la invitación es a que ustedes la lean. Y comienzo con lo siguiente. Si ustedes observan el libro, la imagen que nos invita a leer ese libro son unos lápices. Y de esos lápices emanan unas raíces
unas hojitas, ¿no? No raíces, perdón, tronquitos y raíces y hojitas. Esta imagen puede llevarnos a tener muchas reflexiones desde ahí. Y podemos tener infinidad de interpretaciones. Para mí fue muy significativo, ¿saben? Porque representa los lápices a los docentes, la tarea tan ardua, tan específica que tenemos no solo como estudiantes, sino ya como profesionales. Porque con esos lápices escribimos y con esos lápices enseñamos y con esos lápices aprendemos, ¿no? Entonces es muy significativo esa imagen. Y las hojitas, que tiene que ver con los retoños. Entonces a cada paso que damos nos lleva hacia un lado. Si no hemos aprendido de esta pandemia, entonces, como dirían por ahí, estamos condenados a vivirla, porque este solo es un planeta, no hay dos. Y entonces tenemos que empezar a cambiar la forma de vivir desde donde estemos. Es una oportunidad a través de la educación ambiental, ¿saben? Pero no solo de la educación ambiental, sino de todas las educaciones y de todos los ámbitos. Entonces les digo lo siguiente de este libro. Bueno, antes de pasarme me sigo con la imagen. Fíjense, es muy paradójico, pero no hay ningún animal que se dañe a sí mismo y a otro, y menos a su hábitat, que el ser humano. Porque esa imagen del árbol me refiere a lo siguiente también. Imagínense todos los árboles que se tuvieron que cortar para hacer ese objeto que el ser humano inventó. No hay una máquina que ahora funcione como un árbol, porque además lo que procesa es oxígeno, que es un elemento vital para la vida. Entonces, esto tiene un sentido muy especial. ¿Cómo hacer que esos árboles tengan una utilidad y que no se vayan al vacío? ¿Y cómo hacer que cada árbol que está ahí no solo represente los lápices, ¿no?, sino represente la vida? Ahora comprenden cómo les digo que era como una paradoja, porque hemos antepuesto, nuestra especie ha antepuesto cosas, objetos, que es una de las discusiones que aparecen en este libro, ¿no? Los objetos son más importantes que la vida, y eso es muy difícil, ¿no? En una especie, en un Homo sapiens sapiens, que nos decimos que pensamos, ¿no? Entonces ahí se los dejo de tarea. Si es así, entonces este libro es muy nuevo. Los invito a que lo lean, porque trae de verdad como marco teórico dos cosas importantes: los avances que se han hecho en educación especial, la información que se tiene respecto a esto y un marco teórico de las representaciones sociales. Entonces, los invito a que lo lean. Tiene 65 páginas, es un libro muy corto y de verdad que cuando lo leen no se van a despegar, de verdad. Yo así en una sentadita me lo eché, ¿no? Tiene 3 capítulos. Este libro además es una investigación que nos presenta la visión de normalistas. Es decir, no es cualquier libro, ¿eh? Es un libro que, si usted está en la educación, tiene la obligación de saber qué es lo que piensan, y no cualquier persona, sino estudiantes de biología. Nada más imagínense, ¿no?, en qué condiciones estamos, qué piensan, ¿no? Aunque no sean expertos, porque justo las representaciones sociales tienen que ver con eso, con lo que se piensa, ¿no? No en el marco de la cuestión científica, sino la información que nos llega desde diferentes lados, ¿no? Bien, esta investigación se desarrolló en el 2021, ya mis compañeras nos comentan la situación, lo vivimos, ustedes fueron partícipes de toda esta condición de la pandemia, que no es la primera en la ciudad, ya la tuvimos antes unas semanas,
en ese caso fue influenza, ¿no? Entonces quiere decir que no es una cuestión esporádica, ¿no? Que salió de repente. Es una condición que vamos haciendo cada vez más y más y más compleja. Bien, ¿qué implicó esta investigación? Implicó trabajo a través de las redes, y seguramente que ustedes entenderán y me comprenderán lo que eso implica. Que se ve el internet, que se apagó porque no hay luz, que no tengo manera de comunicarme, etcétera, etcétera. Muchas cosas que se pasaron. Seguramente el doctor debió, mi respeto al doctor, porque debió haber pasado mucho en esas circunstancias para recopilar la información que aparece en este libro, ¿no? Bien, ¿qué es lo que estudia este libro? Pues las representaciones sociales sobre la educación ambiental para el cuidado en 3 ejes: hacia uno mismo, hacia los otros, hacia la biodiversidad y hacia el medio ambiente. Es un hecho que vivimos la pandemia, entonces eso nos permite recuperar qué tan frágiles y qué tan alejados de la realidad estamos. Porque si pensábamos que la ciencia nos podía ayudar en todo, nos dimos cuenta que no había nada, no había vacunas. Los científicos no sabían para dónde darle, ¿no? Entonces, si no hemos aprendido que la naturaleza nos rebasa y que en unos cuantos, fíjense, en unos cuantos años, ese virus transmutó de un grupo a otro. Nada más nosotros no hemos querido cambiar, ¿no? O sí, vamos para atrás, ¿no? Bien, el prólogo presenta ideas muy interesantes, ¿saben? Primero plantea que la realidad en la que vivimos tiene que ver con la relación entre la naturaleza y el ser humano, y que nos hemos cosificado, y que hemos cosificado no solo a los animales, lo que existe en la naturaleza, sino que hasta nosotros mismos, ¿no? También plantea que hay un gran deterioro ambiental, no a nivel de un solo bloque o de un país, sino a nivel del mundo. Saben, eso es catastrófico. Hace como 2 semanas se escuchaba el problema de hambre y pobreza que hay en África, y la solución fue que iban a matar a 20 elefantes. Uno se preguntaría, imagínense, para que un elefante pudiera 20, 30 años tener el peso de los elefantes que conocemos, ¿cuánto duraría como comida de los seres humanos? ¿Soluciona eso el problema? Entonces imagínense la magnitud de la realidad de los problemas que tenemos, ¿no? Bien, si es así, lo que estudia este libro tiene total relevancia y además vigencia en el campo de la educación ambiental, porque es innegable que no solo tenemos que aspirar a un mundo mejor, sino que tenemos que construirlo, ¿saben? Desde donde estemos y como estemos. En ese sentido, pues este libro nos permite, sobre todo, pensar, reflexionar en torno a una transformación socioambiental. Yo creo que ese es uno de los elementos clave del libro, ¿no? Y obviamente, pues la educación ambiental, en ese sentido, nos permite transformar el pensamiento, las ideas, los valores, las actitudes que ahora en estos sujetos que se investigaron, pues nos mostraron cómo piensan, ¿no? Y qué es lo que tenemos que cambiar. Si es así, entonces la importancia de esta investigación no es solo abordar la educación como tal, como un concepto teórico, sino las repercusiones de cómo pensamos, ¿no? Bien, entonces si es así, tenemos que pensar en el futuro, pero en el futuro que ya está ahorita, ¿no? No en un futuro en 20 años, en 30 años, sino en el futuro que está ahora. Otro de los problemas que tenemos y que encuentro de verdad tremendísimo, afortunadamente ahorita estamos teniendo lluvias, pero por ahí de hace un mes todavía, antes de que empezaran las lluvias, ya había ciudades en el mundo y ya había colonias
en nuestra ciudad, en nuestra megalópolis, que estaban en el día 0. ¿Qué quiere decir? Que no tenían agua. Esto ya lo vivimos, ya lo estamos viviendo, que era uno de los problemas de la educación ambiental. Entonces, educación ambiental no solo es en términos de bueno, voy a plantar un árbol, ¿no? Sino son problemas reales. Y esta investigación pues nos apunta a esto, ¿no? A comprender, a buscar referentes desde la educación y desde la formación de normalistas, ¿saben? Con una esperanza, que es que cuidemos y cambiemos la forma de vida, ¿no? Por tanto, pues esta investigación utilizó como estrategia metodológica, pues atendiendo la subjetividad de los participantes y su pensamiento, utilizó una metodología cualitativa a través de entrevistas y la narración de los estudiantes, ¿no? En la introducción también nos presentan algunas cosas muy, muy importantes, ¿no? Y yo quiero empezar, casi siempre me gustan los textos del doctor, porque empiezan con una frase que nos hace pensar cada capítulo. Y esa frase, pues de alguna manera es muy, muy importante. Esta frase empieza así: la educación ambiental ha entrado a una fase en la que se hace más crítica, menos ingenua, más escéptica de sí misma. Y bueno, pues dos personajes aquí muy importantes, que son Garide y Meira, que son pilares en la educación ambiental. Y entonces, pues, esta frase es contundente. Tenemos que dejar de ser ingenuos, que alguien va a venir y nos va a decir: ¿qué creen? Miren, no se preocupen, necesitan agua, ahí les va el agua, ¿no? Con la varita mágica, ¿no? O sea, tenemos que empezar a trabajar desde acá abajo, desde donde estamos, ¿no? Bien, si es así, entonces esta introducción plantea que la educación ambiental es un campo pedagógico que debe contribuir a la conformación de una conciencia ambiental en los distintos sectores de la población. Por ahora nos conformaríamos como educadores, ¿no? Desde el área donde estemos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se plantea dar solución, y participar en la solución de los problemas ambientales. Por otro lado, nos cuestiona sobre la educación, cuál es el papel de la educación, ¿no? Y tiene que ver con los distintos escenarios, como estudiantes, como profesionales o como observadores, ¿no? O como entes de cambio, ¿no? También plantea pues que el modelo económico a nivel del mundo, este capitalismo que nos cosifica, como ya decían hace un momento, pues enaltece la individualidad del ser humano, ¿saben? Y es parte de la construcción del mundo que tenemos. No nos interesa si hay un papel tirado ahí, o si alguien está arrancando o está acabando, talando árboles, no nos interesa eso. Entonces, mientras tengamos una actitud individualista, difícilmente vamos a poder cambiar, ¿no? Bien. Sin embargo, pues esta investigación plantea una confianza para el cambio, ¿no? En donde le apuntamos al docente a reconocerse como partícipe de la propia solución, ¿no? Y pues que se considere la formación docente como un conocimiento propio para poder cambiar, ¿no? Esta investigación tuvo una pregunta. La pregunta fue la siguiente: ¿cómo están constituidas las representaciones sociales de la educación ambiental en los estudiantes de la normal superior durante la pandemia, que fue un proceso difícil, ¿no? Y pues de alguna manera nos van a ir presentando la descripción de lo que era el marco teórico de las representaciones sociales, los componentes, ¿no? Se plantearon algunas actividades o contenidos teóricos de esto. Me llama un poco la atención, quiero andar en la cuestión metodológica de esta investigación, pues
presenta pues datos relevantes respecto al uso de los recursos tecnológicos, como veíamos y comentábamos hace un momento. Estudiantes no de cualquier licenciatura, sino estudiantes de la licenciatura de biología, es decir, estudian la vida, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera la intención era conocer la dimensión, el conocimiento, las apreciaciones del mundo en torno a la vida, ¿no? Bien, se utilizó la entrevista y demás. 3 capítulos. El primero se refiere al estudio del campo de la educación ambiental y el análisis teórico de las representaciones sociales. Parto con el primer pensamiento de este capítulo. Dice, pensamiento acerca del mundo y pensamiento en el mundo. O sea, esta frase, justo en este capítulo, ahonda sobre cómo se entienden las representaciones sociales y cómo se entiende la educación ambiental. Entonces, pareciera ser que el campo de la educación ambiental puede ser visto desde diferentes áreas, pero las representaciones sociales, que es la especialidad del doctor, pues tiene de verdad coherencia, ¿no? Porque no todos sabemos de manera científica o conocemos de manera científica. Entonces, las representaciones sociales lo que hacen es investigar sobre lo que conocemos y lo que nos ha llegado de los anuncios, de la televisión, de lo que escuchamos, de lo que escuchamos en el radio y demás, ¿no? Pero entonces ese es parte del bagaje del conocimiento humano, ¿no? No todos asistimos a la escuela. En cambio, las representaciones sociales nos dan cuenta de eso. Entonces, ¿cómo llevar de ese conocimiento, por decirlo así, informal o de ese sentido común, cómo llevarlo al pensamiento científico? Esa es una gran tarea que ya ahorita más adelante lo comentaremos, ¿no? Porque un biólogo tendrá que tener elementos clave sobre no solo el medio ambiente, ¿no?, sino sobre la propia vida, porque tendrá que ver con esas interpretaciones y relaciones con los estudiantes a los que tiene, ¿no? Entonces es importante reconocer ese bagaje y ese contenido teórico. Ahí en este capítulo pues vamos a encontrar diversos autores que han dejado su legado teórico, como Jodelet, Moscovici, Meira. Y de verdad que me da un gusto tremendísimo, porque si ustedes revisan este libro, hay un personaje que seguramente conocen, y también es el doctor Calixto, ¿no?, que ha intervenido en muchos de estos libros, su especialidad, que tiene que ver representaciones sociales y educación ambiental, ¿no? Bien, y entonces pues los invito a que revisen, ¿no?, el marco teórico. En el capítulo 2, se llama La formación docente en la educación ambiental, y empieza con esta idea. Uno se apropia por entero aquello en lo cual y a través de lo cual uno se forma, ¿no? De verdad que no tienen idea, porque este capítulo examina la educación ambiental en los planes y programas en este caso de la normal, de la licenciatura donde se están estudiando los chicos, ¿no? Y pues es muy interesante cómo inicia el capítulo, ¿no? Dice, la educación ambiental en la formación inicial docente posibilite inculcar en los futuros docentes una mirada crítica ante los problemas ambientales y la generación de comportamientos solidarios, reflexivos, participativos y comprometidos por el bien común, en la que se observen las múltiples interrelaciones entre el medio ambiente natural, social y construido, ¿no? Es una invitación al mundo en el que estamos, ¿no? Y en ese sentido, pues es todo un marco de referencia respecto a esto. El tercer capítulo, pues, habla sobre los hallazgos que se encontraron en esta información, en esta investigación, y rescato la frase. Dice, el lenguaje pasa a ser objeto importantísimo, asumiendo un papel cardinal
en la explicación de los fenómenos sociales, ¿no? Bueno, en pues obviamente se presentan los hallazgos y pues ya como mis compañeras decían, es muy interesante saber cuál es lo que las aspiraciones, las preocupaciones, lo que se piensa en torno a estas dimensiones de información y haciendo un conecte con distintas disciplinas como la biología, la ecología, la sociología, la ética, como una perspectiva también ambientalista de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad. Y bueno, pues las últimas que serían las discusiones y las conclusiones, que eso de alguna manera cierra con el siguiente enunciado. El cuidado forma parte de la naturaleza y de la constitución del ser humano, ¿no? Y seguramente en el marco de referencia de aquí de la UPN, pues Boff es uno de los también autores muy citados. Entonces, esa idea que nos presenta creo que nos dice o nos cierra todo, ¿no? La constitución del ser humano es finalmente la tarea importante hacia donde apunta con una visión diferente esta investigación o esta aspiración de estas propuestas o estos hallazgos. Les agradezco. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a las tres ponentes, ¿verdad? Muy interesantes todos los comentarios que han hecho, porque definitivamente pues este es un libro que invitamos a que ustedes lo consulten en el Fomento Editorial, es un libro digital y pues que es interesante por el contexto en el que se hizo de los futuros profesores, ¿verdad? O profesores en formación de biología, que sin lugar a duda es esencial porque cuando hablamos de educación ambiental, en educación secundaria generalmente son los profesores de biología o de química quienes impulsan las acciones en educación ambiental. Entonces, pues de ahí es muy interesante saber cómo significan, cómo han construido lo que saben, lo que piensan, lo que sienten acerca de temas ambientales, acerca de la biodiversidad, porque son con estas herramientas y conceptos con los que ellos van a realizar en futuro su práctica. Asimismo, pues también el momento, ¿verdad?, en el que se hizo de pandemia, que no era cualquier cosa también, porque estábamos pues sensibilizados, estábamos asustados, estábamos pensando muchas otras cosas y eso pues también influyó muchísimo en los resultados que se obtuvieron en este trabajo de investigación, ¿verdad? Y el contexto, pues definitivamente, ¿verdad? Muy importante, profesores futuros profesores de biología. Y bueno, vamos a seguir comentando sobre el libro, sobre por qué leerlo y sobre todo sobre las aportaciones que el libro ofrece sobre las transformaciones que ahora se han tenido en la educación ambiental a partir de la pandemia y qué nos ofrecería este libro en cuanto a esas aportaciones y qué retos también nos abre para pensar la formación de profesionales de la educación. Vamos a seguir en el mismo orden. Muchas gracias y ofrezco una disculpa, son 3 capítulos, pero ¿por qué finalmente, me quedé pensando, por qué finalmente creo que los comentarios sobre este libro, ustedes se han dado cuenta que son muy ricos porque tienen formaciones distintas como lo es la propia educación ambiental. En ese sentido, a mí me parece que los planteamientos que hace el doctor Raúl Calixto en el libro son centrales, nos invitan, yo les decía al principio, a reflexionar muchas cosas. Dicen, bueno, cómo estas representaciones sociales, cómo esta teoría de las representaciones sociales de Moscovici habla de, en función de estos conocimientos que son conocimientos de sentido común, que se van construyendo, hacen
que las personas tomen una posición, ¿no? Y en el caso de los docentes, pues tendríamos que irnos no a los futuros docentes, sino como lo plantea el doctor Calixto, la gran necesidad del trabajo de análisis y de compromiso científico de los formadores de docentes, ¿no? Y que a su vez tiene que impactar en otros actores que tienen la responsabilidad de desarrollar toda esta cultura que lleva a una parte fundamental que es la permanencia de la vida en el planeta, en la salud planetaria, como lo plantea el doctor Raúl Calixto. Particularmente, y en su momento lo comentamos, fue muy difícil, inclusive que los estudiantes quisieran participar. El doctor Calixto estuvo haciendo constantemente una serie de invitaciones, pero a final de cuentas, aunque no hayan aceptado, porque no todos, y ustedes lo van a ver cuando lean este libro, los estudiantes que accedieron, porque primero hubo un trabajo de una escritura, de un cuestionario, si no mal recuerdo, un formulario, y después la invitación para una entrevista a profundidad. Y me pareció maravilloso porque las respuestas que dieron los estudiantes nos dejan sentir cómo, nos dejan ver, decía, cómo abrieron esta mirada. Me voy a permitir decir ¿qué dice el doctor Calixto al hablar de la función de las escuelas formadoras de docentes? Dice: desarrollar la educación ambiental en la formación inicial docente posibilita inculcar en los futuros docentes una mirada crítica ante los problemas ambientales y la generación de comportamientos solidarios, reflexivos, participativos y comprometidos con el bien común, en la que se observen las múltiples interrelaciones del medio ambiente natural, social y construido. Las escuelas formadoras de docentes pueden constituirse en las instituciones que impulsen la transformación del sesgo ecológico de la educación ambiental y así lograr en los estudiantes normalistas la comprensión integral del medio ambiente. Es decir, hablamos en términos ecológicos todavía de entender la educación ambiental, y esto lo tenemos que ir trascendiendo en términos de la gran influencia que puede tener la educación, porque ahí está, me parece que un elemento muy importante que señala el doctor Calixto. La escuela es la institución donde estos conocimientos científicos y escolares se ponen en contacto con estas representaciones sociales. Y en ese sentido es la gran oportunidad de que esas representaciones sociales se puedan transformar, porque si se transforman, van a facilitar o a posibilitar la acción de los individuos. Ya no es la actuación de lo hago porque así lo creo, porque así lo he platicado, porque así lo hemos comentado, sino es actúo con conocimiento de causa. Y esto me parece que es fundamental. Por eso decía que me pareció que era
muchos elementos interesantes, porque cuando habla de dos momentos distintos de las representaciones sociales en los estudiantes, decía, bueno, avanzaron, trascendieron en lo que se llama el núcleo generativo, es decir, en las ideas centrales, pero estas partes periféricas todavía no están en el mapa de los estudiantes, ¿no? En el pensamiento de los estudiantes, y entonces el reto de los formadores de docentes es ¿y cómo posibilitamos que también haya una integración de estos elementos periféricos que ayuden a que estos futuros docentes tengan esos elementos y lo vayan a trabajar de esa manera a las aulas de las escuelas donde vayan a trabajar, a elaborar ya de manera profesional. Entonces, me parece que hay cosas muy, muy, muy interesantes que, por supuesto, decíamos, no solo corresponden a la escuela, pero es un elemento, un lugar de partida que puede ir trascendiendo como lo fue siendo entre los estudiantes con su entorno familiar o su entorno comunitario o personal. Y sobre todo, el doctor Calixto plantea, y a mí me parece que es muy importante que esta parte no solo de la educación ambiental como respeto y cuidado, ¿no? Que dice, en la dimensión del campo de representación de los estudiantes normalistas están ausentes varios aspectos referidos por la UNESCO, que planteó anteriormente en el texto, y que me parece que son muy importantes. Dice, como son la integración, la solidaridad, la cooperación y la justicia ambiental, que son necesarios para fortalecer en la formación inicial el sentido ético de la educación ambiental, que son todavía ausencias y son retos para quienes estamos formando a los estudiantes, ¿no? Como finalmente ya dice, migraron o cambiaron de una corriente conservacionista de la educación ambiental, como esta vertiente, ¿no? que también señala el doctor, esta clasificación que hace Sauvé de las corrientes, exacto. Y dice, y moral ética relacionadas con las representaciones sociales antropocéntricas. Ya hay un mayor cuidado a la biodiversidad, al medio ambiente, a los otros y al cuidado de uno mismo, ¿no? Dice, los estudiantes normalistas han logrado un cambio en sus representaciones sociales a partir del reconocimiento de que la especie humana es una especie biológica muy frágil, susceptible de dejar de existir si no enfrenta y resuelve los problemas ambientales. Es decir, no solo que lo conozca, sino que actúe en consecuencia. Y este es, me parece que muy importante, porque todavía los estudiantes en las respuestas que le dieron al doctor Calixto no hablan sobre estos, digamos, aspectos como los que han comentado, como la migración climática, la pérdida de viviendas y fuentes de trabajo, el hambre, la desnutrición, la responsabilidad social, la justicia ambiental y los derechos ambientales. No están todavía en el mapa de la educación ambiental para los estudiantes, que llevaría a una idea
donde además se necesitan integrar esta parte de la ética del cuidado. Me parece que son desafíos y retos para nosotros como formadores de docentes, pero creo que también retos para todos los que somos docentes, independientemente del nivel y de la asignatura o del área con la que trabajemos, ¿no? Por supuesto, y esto nos llevará a trascender también la propia actividad profesional, porque finalmente pues somos miembros de una sociedad y tenemos responsabilidades que no podemos ya en estos momentos dejar para después. Ya nos alcanzó y tenemos que actuar en consecuencia. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias. Referente a los retos y abonando a lo que recién se comentó, en mi caso, yo soy docente por práctica, si me permiten llamarlo así. Yo me formé en el ámbito de la ciencia, de la parte de la tecnología, y contribuyo en la formación de profesionistas, específicamente de ingenieros. Y me parece que es muy interesante lo último que menciona la doctora Odette, cuando refiere que la interpretación que podemos hacer de esta manera de lo que aborda el libro no aplica solamente a docentes que están en formación, sino que aplica a cualquiera de nosotros que estamos en un proceso formativo y que solemos verlo que estamos inmersos en alguna institución educativa, pero también quienes ya estamos un poco del otro lado ejerciendo nuestra profesión, no dejamos de aprender y no dejamos, esperemos que así sea, de seguir teniendo el interés de ser mejores y de poder encontrar oportunidades que nos ayuden a hacerlo. En mi caso para mis estudiantes, pero también para mi entorno cercano, para nuestra familia, para nuestros amigos con quienes llegamos a compartir un espacio y un tiempo. Me parece entonces que ese reto es muy importante de que podamos cambiar el diálogo que llegamos a tener solamente de manera teórica, llevarlo también a la parte práctica. Evidentemente falta abonar en el campo disciplinar de quienes se están formando. Es claro que entre más información tengamos, más conscientes somos, más responsables en nuestra toma de decisiones y eso generará un mejor cambio hacia lo que todos queremos buscar. El periodo que vivimos del confinamiento fue un periodo muy complejo, complicado, que a todos nos trastocó de diferentes formas, pero sin duda también surgen ideas de que no estamos solos, de que de manera aislada no podemos resolver un problema complejo, de que necesitamos desarrollar y ayudarnos en el conocimiento de qué es lo que está sucediendo, por qué entender un problema complejo como son los problemas ambientales que deben ser vistos desde distintos ángulos, desde distintas aristas que pueda tener el problema para poder generar una propuesta de solución. Y también nos ayuda a entender un poco lo que el día de hoy la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a esa inmediatez en la resolución de los problemas, de obtener una respuesta, porque nos dimos cuenta que los problemas ambientales son problemas que se abordan a partir de tener un entendimiento y de lograr una propuesta. Cuando yo a mis estudiantes les hablo sobre, seguramente ustedes los han escuchado, el protocolo de Kioto, el protocolo de Montreal, cómo surgen y se establecen metas en 20 o en 30 años para lograr controlar el restringir el uso de las sustancias que agotan la capa de ozono, las sustancias que generan los gases de efecto invernadero, cómo no son problemas que requieren una solución
debería ser inmediata, pero no lo es así, porque dependemos de todo un sistema, no solamente de ideología, sino también de un sistema productivo. Entonces, el darnos cuenta que desafortunadamente tenemos que trabajar en soluciones que llevan un tiempo para tener su entendimiento y lograr cambiar nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros comportamientos, me parece que es algo que también nos deja un aprendizaje muy importante y que se ve reflejado en el texto cuando habla de cómo trabajamos también nuestra paciencia y el enfrentarnos a un proceso de incertidumbre. Dentro de los retos, lo mencionaron ya quienes me acompañan en esta sesión, pero creo que es muy importante dar la valía al trabajo que seguramente representó, como bien lo mencionaban mis compañeras, el concretar esas entrevistas con los estudiantes, porque ustedes están aquí el día de hoy y están enfocados en escucharnos, en observarnos y están dedicando un espacio de su día a estar aquí en la escuela. Cuando estábamos en la situación del confinamiento, estábamos la mayoría en nuestras casas o en algún otro espacio fuera de la escuela y teníamos que atender otras cosas, ¿vale? Quizás algunos de ustedes tenían hermanos más pequeños que tenían que ayudar, se enfermaron, ayudaron a alguien que se enfermó, vivieron pérdidas y seguramente no fue un trabajo sencillo el concretar esas entrevistas en varias ocasiones con los estudiantes que participaron y me parece que ese es un ejemplo de que los retos los debemos enfrentar, debemos trabajar en ellos y deberíamos tener esa paciencia para si no llegamos a obtener los resultados que esperamos, lograr obtener o rescatar lo mejor de esa acción. Me parece que también dentro del aporte del trabajo se habla de la aportación que hace el libro en el conocimiento que se tiene de la formación de los docentes del área de biología de nivel superior y habla un poco también de la escasez que se tiene de cómo se está dando esa formación y ese recorrido formativo en los estudiantes. Rescatar entonces el aporte que se hace en ese sentido a partir de este documento. Establecer también y volver a valorizar la figura que seguramente ustedes también lo hicieron de sus docentes y en el caso de quienes participaron en la investigación, sembrar o resaltar esa figura que tiene el docente y quienes se están formando para ello, que es el caso de ustedes, cómo son esa piedra importante y ese elemento angular, como lo nombra el documento, en la formación de otras personas en un nivel en el que necesitan tener un ejemplo y un guía para poder saber cómo actuar o cómo conducirse. El documento lo refiere así: los futuros profesores de educación secundaria son la piedra angular de las nuevas condiciones sociales y ambientales como resultado de la participación y crítica de los diferentes grupos de la población en relación con su medio ambiente. Serán entonces, o esperamos que ustedes también lo sean, actores y agentes de cambio que a través de sus acciones puedan impactar en la conformación de una conciencia ambiental, reflejándose, como ya se ha mencionado, en una sociedad con ética y valores. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a recuperar algunas ideas del texto, para reflexionar nada más, ¿no? La primera idea está en la página 68 y dice así: la salud del planeta está interconectada con la salud humana. Entonces, bueno, esta pandemia, en esta investigación, nos demuestra que no solo el planeta tiene problemas, pero acá más el planeta como ente, así de repente yo me pongo todos esos problemas de contaminación, como que no, sino que el eje central aquí es esta mirada antropocéntrica donde el ser humano ha hecho, ha construido y ha devastado.
Entonces, esta salud humana está relacionada con lo que hemos hecho. Si no entendemos esta idea, entonces tendremos que reconfigurar pues a toda la humanidad, ¿no? Porque en realidad no tenemos, no teniendo esta visión catastrofista, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Desde la industrialización para acá son unos cuantos siglos en donde el planeta se ha transformado y es innegable ver contaminación aquí, destrucción allá. Entonces, ¿cómo hacer para que se reviertan todas estas situaciones si no es a través de la conciencia de todos los habitantes del planeta, ¿no? Incluyéndonos nosotros dentro del área, ¿no? Segunda idea, las prácticas de la educación ambiental pueden hacer evidente cómo la crisis ambiental se manifiesta en la ruptura de los equilibrios ambientales existentes por millones de años en el planeta, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos una firme idea de que las cosas iban bien, esta pandemia nos demostró que las cosas no están tan bien, ¿no? Bien, entonces eso nos permite desde el área y desde la educación y desde las diferentes modalidades, instituciones, niveles educativos, pues de alguna manera proponer, hace un momento decía la doctora Odette, que están en un proceso de construcción de programas, ¿no? Ese es un buen momento, ¿saben por qué? Porque no debemos de olvidar que hay que tomar en cuenta y formalizar estas ideas que ahora se presentaron en este texto. Y estas ideas pues tienen que ver con invitar para que en los programas educativos se integren temas que tienen que ver con el planeta, con la educación ambiental, con la ética, con la responsabilidad, con la ecología, ¿no? Todo esto tiene que estar dentro de esos programas y va a ser un buen momento. Y este es algo importante que dentro de esta investigación pues sale a la luz, ¿no? Bien, la siguiente. Si los formadores no están sensibilizados sobre la importancia de la educación ambiental, esta no será tomada en cuenta, ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta que la educación ambiental es esencia, ¿no? Y esencia, ¿por qué? Porque trata los problemas del hábitat y del ser humano. Así de sencillo. En esa conjunción entre humano y hábitat y planeta es que estamos construyendo o deconstruyendo, ¿no? Como en un momento dado podríamos hablar en este momento histórico, ¿no? Una última idea es las lecciones de la pandemia para la educación ambiental es la de la importancia de incorporar una ética de cuidado en la formación inicial docente como un medio para el logro de las relaciones respetuosas entre los seres humanos y estos con el ambiente. Este texto pues entonces evidencia y propone acciones desde la educación y desde los educadores dentro del marco de la educación ambiental. Por tanto, ahora el reto para todos nosotros, para todos desde donde estemos, entonces es apuntar a una construcción colectiva en ese marco de referencia de la educación ambiental en todos y cada uno de los niveles, dentro y fuera de la educación. Gracias. Muy bien, pues definitivamente hay muchas cosas que todavía podríamos seguir comentando porque el libro da para eso y más. Los invitamos mucho a leerlos, a leer el libro y bueno, le doy la palabra al doctor Raúl Calixto, autor del libro. Gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por los comentarios, por las cuestiones que nos acaban de plantear y sobre todo por este magnífico momento, un momento de aprendizaje y de compartir experiencias. Me parece que todo lo que hemos tratado de hacer en el libro y lo que se ha comentado gira en algo que se llama mundo de vida. ¿Qué mundo de vida queremos nosotros? Hay que preguntarnos quiénes éramos antes de la pandemia y quiénes somos ahorita y qué queremos hacer en el futuro. Como ustedes saben, la memoria es selectiva, es
a veces muy volátil y se nos pasan cosas. Cuando estaba la pandemia y después de la pandemia hubo bastantes trabajos de investigación, foros, hubo trabajos relacionados con la pandemia que hacer, pero va pasando el tiempo y está quedando como una anécdota, está quedando como algo superficial, algo que ya sucedió. Sin embargo, hay muchos aprendizajes y esos aprendizajes deben quedar presentes porque vivimos en un mundo de incertidumbre. Algunos autores manejan que un mundo desbocado, un mundo de colapso. Es una mirada catastrófica. Pero creo que la mirada de los jóvenes, de los estudiantes universitarios, de los estudiantes de la normal superior, nos refrescan el sentido de que las cosas que se pueden hacer, nos plantean nuevos horizontes. Ojalá que surjan muchas preguntas, muchas inquietudes al momento de leer el libro y observar cómo compañeros de otra institución de educación superior están pensando el problema ambiental, qué aprendieron de la pandemia. Hay muchas cuestiones ahí que emergen. Una de estas que creo que a todos nos ha tocado es la ética del cuidado. Entonces la educación ambiental está girando hacia esa vertiente, que es una vertiente del cuidado no solamente al medio ambiente, a la naturaleza, sino a uno mismo. Aquí ahorita en el auditorio hay muchos estudiantes de pedagogía. El cuidado, ¿qué implica? Tratar de construir una identidad. Y esa identidad se va a construir en relación a los otros. Y con los otros vamos a darle un sentido diferente al mundo de vida que tratan de orientarnos hacia un sentido. Por eso es un campo de disputa. Vamos a encontrar en este mundo de vida muchos mensajes, muchos simbolismos, muchas ideas que nos orillan a olvidarnos de esta realidad y van marcando otros intereses. Cuando planteamos las cosas que nos suceden de manera cotidiana, con otra mirada más crítica, nos damos cuenta de la importancia de la escucha, de compartir, de tratar de trabajar las cosas de una manera diferente, de tratar de salir de esa inercia que nos está brillando precisamente a olvidarnos de quiénes somos, de nuestra identidad y de quiénes son los que están alrededor de nosotros. Y es alrededor de nosotros hay muchas cosas que hay que tomarlas, retomarlas para poderlas trabajar de una manera diferente. Dentro de algunos años, la mayoría de ustedes como pedagogos, como maestros también de la universidad, pues van a tener varios retos. Y uno de esos retos es tratar de incorporar en su práctica profesional la realidad que los jóvenes estudiantes están viviendo. Pero ya tendrán ustedes elementos para hacerlo si cuestionamos esa realidad que nos está tocando vivir. Hay que tratar de dar una mirada distinta, como nos proponen los estudiantes normalistas, como nos proponen los propios formadores de docentes, tratar de adaptarnos, pero también de ser contestatarios y tratar de ver otros caminos para trabajar. Ojalá que el libro llegue a sus manos, que llegue a la pantalla más bien, que llegue a su pantalla y que se animen a leerlo. Pero como hay varios más. La universidad tiene varias colecciones de libros. Los compañeros de Fomento Editorial han creado varios espacios para poderlos consultar. Este libro se escribe en una colección de investigaciones, pero también hay otra serie de horizontes educativos y así hay otros más. Ojalá que hagan uso de sus libros de la universidad. Cuando revisamos algunos trabajos, a veces preferimos revistas, artículos, textos de afuera y está bien. Pero también hay que reconocer lo que se hace aquí. Y hay bastante trabajo. Entonces, ojalá que se puedan recuperar algunos de los textos de nuestra universidad, darlos a conocer y trabajar. Y bueno, yo agradezco el enorme esfuerzo de las tres maestras que vienen de muy lejos, vienen de instituciones hermanas, pero fuera de nuestra área. Y gracias por acompañarnos y compartir sus saberes, sus experiencias, porque eso nos enriquece. Y ojalá que el auditorio se anime a preguntar, porque ellas tienen experiencia en investigación, en hacer tesis, han sido asesoras. Entonces, a lo mejor hay algunas cuestiones que quieran compartir con ellas. Y nuevamente, muchas gracias a todos.
Pues bueno, para ir cerrando esta sesión, pues bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los del estrado. Yo soy egresado de la pedagogía. Muy interesante el libro. Mi pregunta es que comentaron acerca de la salud, que es muy importante. Y durante esta pandemia que pasamos recientemente, pues fue muy importante, rebasó un poco muchas situaciones. ¿Qué tanto va relacionado con la educación para la salud? Y bienvenido a su alma mater. Muchas gracias por estar con nosotros. En la investigación, y no solamente nosotros, sino está surgiendo un movimiento educativo que tiene que ver con la salud planetaria. Este concepto se está construyendo en función a las experiencias que se tienen en relación a las acciones humanas, cómo están alterando las condiciones ambientales, y eso hace que surjan o que se desplacen pues los vectores que provocan las enfermedades. Entonces la Organización Mundial de la Salud está promoviendo esto. Aquí en nuestro país el Instituto de Salud Pública está trabajando estas cuestiones, y eso se está engarzando con la pedagogía, pero también con la educación ambiental. Entonces hay varias ideas al respecto, a considerar al planeta como un organismo que tiene un metabolismo, sería un metabolismo planetario, y que se va alterado, y al momento de verse alterado, pues cae en enfermedad. Entonces lo que se busca es una salud en un equilibrio. Entonces está muy relacionado. Sí, otra pregunta. ¿Ustedes estarían de acuerdo es que platicaron acerca de que debe de haber un plan siempre sobre estas en las asignaturas, en todos los niveles educativos? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se tenga en el plan curricular en cualquier institución educativa? Sí, yo creo que sí, y no solo a nivel curricular. Tendría que ser un proyecto de país, finalmente abordado de manera multidisciplinaria, transdisciplinaria, porque efectivamente todos, haciendo o no haciendo, estamos contribuyendo a no solo al problema, ¿no? Esto de la educación ambiental tiene implicaciones de todo tipo. Por ejemplo, esta parte emocional, esta parte afectiva, que no solo es responsabilidad de la escuela como institución, sino de todos estos agentes educadores que no solo están, digamos, en espacios limitados, sino es un compromiso que tendríamos que asumir todos, desde el ámbito, la formación, el espacio, las funciones que tenemos dentro de la sociedad. Me parece que los mecanismos de dejar a la escuela esta responsabilidad se quedan muy cortitos. Un curso, 2 cursos, a lo mejor campañas, no son suficientes. Son importantes, pero no son suficientes. Entonces creo que este es un compromiso, tendría que ser un compromiso mucho más asumido por todos, independientemente de lo que hagamos de nuestras funciones en la sociedad. Estoy de acuerdo, muchísimas gracias. Los problemas ambientales son problemas de vida. Por tanto, tenemos que empezar a tener una visión ontológica respecto a esta área de conocimiento. ¿Qué quiero decir? Que la filosofía de vida tiene que ver con cuál es el fin de la humanidad.
O sea, ya tenemos una muestra de que en cualquier momento aparece un desequilibrio y que puede la especie tener estas complicaciones como la pandemia o más graves. Entonces, ¿cuál es el fin de la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? Eso nos corresponde a todos como humanos. Por tanto, no debería de ser un programa, si ustedes revisan ahora el libro, se van a dar cuenta que el profesor hizo un análisis de los programas para rescatar qué contenidos se manejaban en cada programa. No debería de ser así. La educación ambiental es la esencia de por qué, porque plantea los problemas de vida y del planeta. Así de sencillo. Sí, muy bien. Gracias. Primero felicitar a todo el panel por la puntualidad de los comentarios. Y esta inquietud que tengo para el doctor Calixto tiene que ver con, yo veo un planteamiento filosófico en eso que usted está mostrándonos, o sea, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Y la pregunta sería, si en esa malla, si hay alguna propuesta en donde consideren alguna asignatura, algún plan que atraviese o transversal, que desde la filosofía atraviese toda la educación, porque de pronto parece que estamos siendo muy instrumentalistas, ¿no? Entonces, si no existe, si creen que sería loable, y pues muchas felicidades, ojalá y todos podamos leer ese libro que promete mucho. Bueno, en el desarrollo curricular en nuestro país han existido distintos modelos curriculares. Hay unos que han predominado y otros que han sido transitorios. Un modelo vigente aún es en el de modelo curricular modular de Xochimilco, que conocemos, en la cual se trabaja con módulos, en la cual hay una transversalidad de contenidos. Pero yo creo que es una aspiración, porque en las universidades a veces no hay las condiciones para hacerlo. Se requiere un perfil de docente y se requieren condiciones, infraestructura institucionales para su desarrollo. Al momento que revisamos los planes y programas de estudio, nos damos cuenta que en algunas universidades y algunas instituciones como la Normal Superior ya se dan sesgos o se da ya la ambientalización curricular, que es el abordaje con contenidos en cada asignatura relacionados con el medio ambiente, pero en otras casi está ausente. En el caso de nuestra universidad es así. Casi está ausente. Si analizamos los planes y programas de estudio, hay pocas cuestiones que se trabajan en algunas asignaturas, pero que no se llegan a integrar. Pero precisamente es por eso, porque existe una planeación curricular ya estructurada y que no ha posibilitado la integración de colegios que trabajen de una manera diferente como trabajan en otras universidades. Entonces, el trabajo colegiado implica a veces compartir campos, compartir saberes de una manera diferente, y eso conlleva las tradiciones institucionales. Pero bueno, hay de todo. Hay universidades en los estados que también están trabajando. Incluso cuando trabajamos la cuestión de maestría, nos damos cuenta que hay unas universidades que tienen incluso secretarías y áreas de educación ambiental. Y eso hace lo que alguien preguntaba hace rato, no solamente las asignaturas, si son proyectos institucionales. Y bueno, ustedes saben que la UNAM es pionera en esto también. Establece convenios con la UAM, con el POLI, para trabajar cuestiones ambientales, pero de una manera transversal y con proyectos comunes. Son aspiraciones que yo creo que depende de cada institución y el desarrollo que vaya teniendo. Sí. Muchas gracias. Sí. Pues efectivamente hay pues sí, falta mucho para hacer, así como tal una propuesta yo creo que no existe, porque como usted dice, hay o existen muy pocas, pero tienen esa visión a la mejor práctica instrumental que pues trata de formar, por ejemplo, hábitos o cuestiones así, pero no tan a profundidad como cambiar una perspectiva o una visión. Ese sería uno de los retos de la educación ambiental, ¿verdad? Y en eso
todos en lo que trabajamos, ¿verdad? Todos los que somos conscientes de esa situación, ¿verdad? En que pues vaya pasándose de esa visión instrumental a visiones más profundas, más allá incluso de lo crítico, ¿verdad? Más allá, porque pues se trata de como tener perspectivas de vida y posición en el mundo, para entender las problemáticas ambientales. Muchas gracias por estar aquí, por contribuir y haber leído el libro y hacer precisiones tan bonitas, tan importantes, ¿verdad? De este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.